Gracias te damos, Señor. Te agradecemos lo bueno que tú eres con nosotros. Estamos agradecidos, Señor, contigo. La verdad es que tú cada mañana nos levantas, Señor, y sabemos, Señor, que nosotros necesitamos todos los días de ti. Hay luchas tremendas que tenemos que pelear. Son luchas espirituales, no tienen nada que ver con las luchas normales que vivimos en la vida, en el trabajo, sino que luchas espirituales, donde el enemigo siempre quiere ponernos un pie ahí para que no sigamos avanzando, porque si hay algo que no le gusta al enemigo es que hablemos su palabra y que la hablemos con toda la verdad. Así que hoy te doy gracias, Señor, por las personas que nos van a estar, nos están viendo, Señor, en este momento, este día, Señor. Te pido, Señor, que les des sabiduría, que les des gracia, que les des amor, que les des pasión por ti, Señor, y que de paso, Señor, muchos de ellos, si están pasando problemas como estos, puedan solucionar sus problemas de una manera especial con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para ayudarnos a nosotros aquí en la tierra. Así que muchas gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor por estar este día con ustedes. Yo sé que ustedes siempre están atentos a este programa, este segmento. Este segmento nos ayuda a ser personas que podemos salir adelante, porque es consejos para una vida mejor. O sea, si usted escucha un consejo aquí, usted debe guardarlo y saber que es la palabra de Dios que le está instruyendo para que usted pueda salir adelante, porque problemas hay, miles de problemas que tenemos los cristianos, y todo el mundo tiene problemas, no solamente los cristianos, solo que la diferencia es que los cristianos estamos en las manos de Dios y hay alguien que nos apoya, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que usted no está sola en esa lucha, ni yo estoy solo en esta lucha. Pero todos estamos pasando momentos difíciles. El mundo entero está pasando momentos difíciles. Pero llegó la hora de que nosotros como cristianos nos pongamos, como dicen los chavos, las pilas y podamos nosotros resistir a toda obra del enemigo y avancemos confiando en que el Señor va con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Así que hemos estado hablando de tres cosas muy importantes: matrimonio, divorcio y yugo desigual. Hoy, este día, vamos a tocar lo que es el yugo desigual. Hemos hablado del matrimonio y del divorcio y hoy nos toca trabajar en este punto, que es bien importante. Nosotros sabemos que el matrimonio, pues Jesús ya lo determinó, que solo hay una manera en que una persona se puede separar y divorciarse o separarse o repudiar a su mujer, que es a través de el adulterio, la fornicación, pues que es más amplio de lo que nosotros pensamos. Y también el divorcio. Muchas personas me están preguntando, pero pastor, ¿y qué de las segundas nupcias? Bueno, entonces lo metí en este programa hoy para explicar cómo una persona puede tener una segunda nupcia, ¿va? O casarse de nuevo. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es lo que Dios quiere, ¿va? Ya dijimos claramente que el matrimonio es para un hombre y una mujer, para que vivan juntos y hagan una generación para la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar de lo que es el yugo desigual y después voy a hablar de algunas preguntas que algunas personas me han hecho. Y bueno, ya tenemos una ahí. ¿Hay nuevas nupcias? Pues sí pueden haber nuevas nupcias, pero depende, porque la palabra es la que nos va a decir cómo está ese asunto de una nueva nupcia. Pues Cristo también ya lo dejó abierto, en el sentido de que una persona le paga mal a la otra persona, ya cae en fornicación. Bien, en adulterio, ¿va? Porque a veces la fornicación solo es si dos chavos si dos chavos tienen relaciones sin casarse, eso es fornicación. Pero la fornicación es más amplio, entonces abarca también el adulterio, y ahí es donde cae el Señor diciendo, bueno, si es por causa de fornicación, pues sí le puede repudiarle y darle carta de divorcio. Pero vamos adelante un momento, y la Biblia es bien clara en el asunto del yugo desigual. El apóstol Pablo nos va a decir claramente qué es lo que es el yugo desigual.
Nosotros cuando miramos, vamos a leer este texto que es bien importante, que es el texto que nos va a ayudar para entender lo que es el yugo desigual. Y este está en 2 Corintios 6:14, pero lo vamos a leer hasta el versículo 18, porque ahí está bastante completo todo lo que queremos decir. Bien, entonces, como la Biblia habla claro de este asunto, pues hablemos del yugo desigual. Y Pablo nos dice de esta manera. En el versículo 14, ya hablamos de que está en 2 Corintios 6, 14 al 18. Entonces vamos a hablar del versículo 14. Dice, no os unáis al yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son preguntas bien importantes que Pablo hace aquí. Este apóstol era un apóstol tremendo, ¿va? ¿Y qué comunión, dice el apóstol, la luz con las tinieblas? Y dice el versículo 15, ¿y qué concordancia entre Cristo y Belial? Y dice un punto más, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? Y en el versículo 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué le parece? Es tremendo, es rotundo lo que está diciendo el apóstol de lo que significa el yugo desigual. Pero también dice más, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dice, habitaré y andaré entre ellos. El Señor dice que va a andar en medio de nosotros, en medio de ellos, dice, entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando estamos hablando del yugo desigual, como Pablo lo compara, en primer lugar, compara el yugo desigual y lo dice así, de esta manera. Claramente, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, parémonos ahí y vámonos a lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, si usted y yo somos cristianos que hemos aceptado al Señor, ya tenemos una vida diferente a la vida que llevábamos anteriormente. Es probable que nosotros vivamos tres vidas. Es probable que vivamos tres vidas. Una, la vida que vivimos sin Cristo, haciendo todo lo que nosotros querramos y haciendo todo lo que deseamos. Así, pues los deseos de cada uno de nosotros se hacen. Pero cuando venimos a Cristo, vivimos una nueva vida. Entonces, la vida vieja que teníamos es la primera, pero la segunda es la nueva vida que tenemos en Cristo. Y hay una tercera, es la vida que vamos a disfrutar cuando nos vamos con el Señor y vamos a disfrutar la vida eterna con Cristo, acompañado de una multitud de hombres y mujeres que aceptaron a Cristo y hoy están dando gloria allá en el mar de cristal, cantándole al Señor con los ángeles. Esa es la mejor vida que nosotros vamos a vivir, porque en esta vida es bien complicado y es bien difícil muchas veces querer alcanzar la felicidad. Pero Dios está hablando a su pueblo, a ese pueblo que lo aceptó como su Salvador, que se convirtió en un hijo de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Debe entender usted que aquellos que han aceptado el que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y nos hizo libres del pecado y aceptamos el perdón de Él y le pedimos en arrepentimiento que nos acepte y que nos ayude a salir adelante en una nueva vida con Él, entonces esos somos hijos de Dios. Entonces un hijo de Dios no puede vivir con un incrédulo, no puede casarse con un incrédulo, ni siquiera andar de novio con una persona que es yugo desigual. Y yugo desigual, pues un novio que lo encontró y que no está en la iglesia, que no está viviendo para Dios, que no tiene los conceptos de Cristo, es un yugo desigual. O sea, muchas de las mujeres que tenemos en la iglesia han agarrado yugo desigual y vamos a hablar qué pasa con ellas cuando se meten con una persona que no es la persona que Dios quiere para ellos. Pero aquí el yugo desigual es de acuerdo a si sos novio o te casas con esa persona, porque hay personas que ya ha llegado hasta casarse. Entonces, Dios no está de acuerdo con eso, como no está de acuerdo que este yugo desigual con los incrédulos, porque no puede tener compañerismo
la justicia con la injusticia. Son polos aparte, no tienen nada que ver el uno con el otro. Si la luz se pone con las tinieblas o se junta con las tinieblas, un choque tremendo, porque donde está la luz desaparece la oscuridad y no puede haber, por eso Dios dice claramente y nos compara con la luz y las tinieblas. También nos dice que no podemos amar a los ídolos y amar a Dios. Así es que el pueblo de Dios siempre cometió estos errores de juntarse con gente que no tenía que juntarse, porque Dios quería crear un pueblo que lo adorara a Él y que entre ese pueblo, entre de ellos pudieran unos con otros se conocieran y se casaran para la gloria del Señor, para que siguieran la línea de ser una luz en medio del camino, una luz para las naciones como era el pueblo de Israel. También nos dice el Señor en el versículo 17, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, nosotros que conocemos al Señor sabemos que nosotros somos el templo de Dios. Como dice este título que tiene 2 Corintios 6:14, somos el templo de Dios. Entonces, este templo de Dios, no, los templos de Dios no son las paredes. Anteriormente el templo de Dios, sí, eran lugares, eran edificios, eran iglesias, eran locales que se construían para la adoración de Dios, y Dios bajaba ahí y descendía ahí y tocaba a las personas. Pero hoy nos damos cuenta que nosotros nos hemos convertido en el templo para el Señor. Entonces, el templo del Señor, que somos las personas nosotros que hemos aceptado a Cristo, no podemos ir y agarrar otra persona que no le pertenece a usted, sino que es un incrédulo, es tal vez una persona que no cree en Dios, o es una persona que está adorando ídolos, o es una persona que no tiene nada que ver con Dios. Por supuesto, hay muchas de las personas nuestras que se han casado dentro de la iglesia juntos, pero también hay un índice bien elevado de que los mismos cristianos han dejado algunas mujeres, y mujeres han dejado muchos cristianos. Entonces, esto del yugo desigual también es complicado, porque a nosotros nos gusta llevar la contraria. Nos encanta que si hay leyes, las violemos las leyes. Y la ley de Dios, cuando la violamos, nos va mal. Por eso es que muchos gobernantes también les va mal. Porque aparte de estar adorando el dinero, estar adorando algún ídolo, también no están adorando a Dios. Y eso es contrario. Cuando nosotros, entonces, dice el Señor y nos dice claramente en el versículo 17, mire qué tremendo el Señor, como nos dice en este versículo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. Eso es lo que hacía el Señor con su pueblo. Fíjate que el Señor quería que nacieran con profetas, que estuvieran con profetas, y que los profetas le dirían lo que Dios quería decirle al pueblo. Pero el pueblo pidió un rey. Y me dice una persona, pero ¿cómo se compara un rey con un presidente? Bueno, la verdad es que los dos son gobernantes. Y si estos gobernantes no conocen a Dios y el otro no conoce a Dios, son incrédulos, pues no creen en Dios. Entonces nos va a ir mal, porque si no creen en Dios y no confían en Dios y no creen que han sido puestos por Dios, es complicado. Entonces el Dios nos dice que salgamos, no quiere decir que nos hagamos enemigos de ellos, simple y sencillamente porque vamos a ir a los colegios con ellos, vamos a ir a trabajar con ellos, debemos de estar en unidad con ellos, pero nuestro deber es hablarle de la palabra a esta persona que no conoce a Cristo y decirle que hay un Cristo que vino a morir por todos nosotros. Entonces, ese creyente está haciendo luz en medio de las tinieblas. Pero cuando ese creyente, en vez de ser luz en medio de las tinieblas, se une a las tinieblas, ahí es donde se pierde. Entonces ya Dios no está de acuerdo, por eso con el yugo desigual. Porque Él nos anhela profundamente. El Dios que tenemos está con nosotros y quiere que nosotros seamos fieles a Él. Y Él quiere que nosotros seamos sus hijos, que seamos su pueblo, porque Él es nuestro Dios. Y el 18 dice, y seré para vosotros por padre, dice el Señor, y vosotros me seréis por hijos, dice el Todopoderoso. Bueno, el Todopoderoso es Shaddai, ¿va? El Todopoderoso nos dice estas palabras porque es importante. Pero en estos momentos
antes me hicieron una pregunta antes de que yo empezara el programa y me dijeron, pastor, pero me llamó una persona y me dijo, pastor, tengo un problema serio. Yo soy hija de pastor y mi papá siempre me ha aconsejado, pero cometí el error de no obedecer a mi padre y me metí con alguien que no era ni cristiano porque me gustó, por mis deseos. Y resulta ahora que el muchacho eh, se, se pone en sus vicios, toma, me maltrata y cuando me maltrata me insulta y no sé qué hacer, pastor. Pues yo creo que es terrible que un hijo de un pastor o una hija de un pastor caiga en el yugo desigual. No estamos juzgando a las personas que han caído en el yugo desigual. Estamos diciendo que la palabra dice que no debería ser así, que la palabra quiere decirle a usted que usted no debe de entrar al yugo desigual porque esta persona puede corromper las buenas costumbres que usted tenía o que su padre le había enseñado. Entonces esta persona dice, bueno, ¿qué puedo hacer, pastor? Bueno, en primer lugar, mi consejo es que busque a sus padres, que son pastores, y le cuenten qué es lo que está pasando, que ese muchacho le pega, que ese muchacho le insulta y que ese muchacho llega bebido a su casa y que la corre de su casa. Entonces cuenten a sus padres porque es bien importante que el pastor sepa qué está pasando con su hija. Claro que el pastor sabe que su hija no obedeció, pero el pastor, como todos los pastores, tenemos el cariño y el amor por nuestros hijos. Y si ellos fracasan, es doloroso para nosotros que ellos fracasan porque fracasamos también nosotros. Entonces, lo correcto es que vaya con su padre y le cuente qué es lo que está pasando para que su padre le pueda dar un consejo y si realmente está la situación como está, lo mejor, yo como pastor lo digo, pero su padre también puede darle un buen consejo porque él la quiere mucho más de lo que yo la puedo querer yo, aunque yo la quiero porque es una hija del rey, una hija del Señor. Entonces, que le cuente a su padre y no solamente porque usted tiene que separarse. No estoy hablando porque yo no sé si está casada con él o solo está unida solo en asuntos de estar con ella. Unión libre. ¿Ah? Unión libre. Unión libre. Entonces, ese es el problema que tenemos. Si está en unión libre, está peor, porque no solamente cayó en pecado, sino que ahora está en pecado totalmente porque hizo fornicación. Pero si está casada, porque hay personas, hay hijas de pastores que cayeron y se casaron al final, pero no lastimosamente muchas personas se casan sin querer a la otra persona. Y con estas personas no va a aprender mucho, pero yo les digo que si ella está casada tiene que tener más cuidado, porque yo creo que sí es cierto que le cuente a su padre y que por un tiempo el consejo debería ser que se separe un poco hasta que él mejore su situación y de verdad se arrepienta de todo lo que está haciendo hasta este momento, porque hasta este momento no me dice que él anda también pecando con otras mujeres, sino que tiene un vicio y que, bueno, pero también no es correcto que la esté insultando ni que les pegue, porque yo creo que no es correcto. Yo creo que el pastor, que su padre tiene que estar ahí para ayudarla. Eso es bien importante. Aunque el apóstol Pablo no solo en estos párrafos de la escritura nos da algunas lecciones para qué podemos hacer con el yugo desigual. También Pablo nos dice en 1 Corintios, nos dice lo siguiente, en 1 Corintios 7:14. Vamos a ver 1 Corintios 7:14 entonces. Yo aquí lo tengo, también lo tengo aquí. Hay que explicar que aquí lo más peligroso es cuando los hombres tienen ya hijos con sus mujeres y están viviendo en esta situación, ya sea que estén casados o ya sea que estén fornicando, pero es más peligroso cuando están fornicando. Pero yo digo que una mujer y un hombre no debe casarse con una persona solo porque cayó, porque hay muchos de los que yo tengo tantas personas que me han escrito o han hablado conmigo y me han dicho, pastor, pero yo
caí en pecado y ahora que caí en pecado me casé con este hombre y estoy arrepentido de haberme casado con este hombre, pero allí vamos a ver después qué es lo que se necesita. Pablo también nos dice claramente, fíjense bien lo que dice Pablo en el capítulo 7. Voy a apurarme porque el tiempo es importante. Dice Pablo en Corintios 7:14, dice de la siguiente manera, escuchen, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si uno de los dos que se casaron es cristiano, bueno, Pablo dice que entonces sus hijos son santificados en que el que es creyente. Pablo sigue explicando más adelante este asunto. Pero en este momento Pablo reconoce que el marido incrédulo es santificado en la mujer. Si una mujer se casó con un incrédulo y se casaron, pues la mujer o el hombre que es cristiano santifican el hogar. Y los hijos nacen en un hogar, por lo menos en un hogar que Pablo le dice, de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Tienen la oportunidad porque hay alguien que puede mandarles luz, que es el que es cristiano. Cuando los creyentes están casados decíamos, con un incrédulo, eso es yugo desigual, hermanos. Tanto el matrimonio con los hijos que nacen de esa unión son legítimos, dice Pablo. Y eso es bien importante. Yo lo tenía escrito acá, pero ya se los he dicho. Además, debido a que el creyente es el cónyuge que pudiera influir a la manera de que este hombre pudiera convertirse para el Señor, entonces este creyente que aún a pesar de todo, estamos hablando de esa mujer y de ese hombre que son cristianos, que se equivocaron y se casaron con yugo desigual. Entonces Pablo le explica claramente que hay una oportunidad de que el hombre o la mujer se gane a la otra persona, porque ya están en el momento y hay que darle una solución, porque juzgarlo, porque un montón de gente puede juzgar el yugo desigual y matarlos que ya están perdidos, pero no creo que están perdidos, porque esta mujer o este hombre, dice Pablo, puede ayudar a la otra persona que se convierta para Cristo. Pero si algún día el incrédulo, el que no ha aceptado al Señor, se quiere ir de la casa, Pablo dice, bueno, déjalo, porque tú no estás, como dice, no estás en servidumbre con él, en el sentido de que si él se va, pues que se vaya, pero si ella puede evitar, puede estar con él, porque Pablo le dice también a esta persona que si el marido o la mujer es incrédula, pero está en paz contigo y viven tranquilos, pues que nunca la abandone, ni el hombre ni la mujer abandone a ese marido, porque eso es lo que Pablo da como consejo. Y este es el consejo para las personas que están casados en yugo desigual. Entonces, que si se casaron con una persona con yugo desigual, pues que trate de ganárselo para la gloria de Dios, que no es lo correcto. Porque anterior a eso, el hijo de Dios y la hija de Dios, para no caer en yugo desigual, tiene que tener cuidado con quién anda y qué es lo que está haciendo y quién es esa persona. Porque cuando nos casamos con la persona, nos casamos con la familia. Por eso pasa un noviazgo. Sin embargo, no debería de entrar en una relación con un yugo desigual, porque de repente hay muchas mujeres que están sufriendo en este momento, pero yo le digo a esas mujeres que están sufriendo en este momento que Dios sigue teniendo un plan para ellas. Aunque estén en un momento de yugo desigual, Dios todavía no las ha descartado de la salvación, ni tampoco se dice que Dios las tiene como descartadas para la salvación. No, Dios quiere que esta persona siga en ese camino y que si algún día este hombre se va de casa, pues que lo deje, porque no estamos dispuestos a estar en servidumbre, porque Dios dice claramente que a paz nos ha llamado el Señor. Dice la palabra del Señor, y asimismo vosotras mujeres, mire, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no conocen la palabra del Señor sean ganados sin palabra. Esto ya lo dice el apóstol Pedro. Mire qué tremendo. Pedro, el Señor Jesús y aún el apóstol Pedro habla de este concepto.
Así es que dice que las mujeres que tienen esposo que es inconverso se lo pueden ganar. ¿Cómo? Con un buen testimonio, con una buena conducta. Y así el versículo dice, considerando vuestras conductas y casta reputación, sin hablar, usted puede convertir a ese hombre que es yugo desigual, ya sea para la mujer o ya sea para el hombre. Podemos ganarnos esa alma, es la oportunidad, ¿verdad? Así es que el yugo desigual, por supuesto, no está de acuerdo Dios, no está de acuerdo, y los apóstoles que estamos hablando aquí están de acuerdo con esto. Lo correcto sería que fuera una persona que también es de su misma fe, de su misma convicción, de un hombre y una mujer que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, para vender mejores lecciones en el nombre de Jesús. Esto es yugo desigual, pero creo que hay esperanza para las personas si buscamos al Señor, porque Dios no va a rechazar a nadie que le busque, porque el Señor ha dicho claramente que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y mujer, tú que estás con yugo desigual, y tú varón que estás casado con yugo desigual, por favor, gánate a esa mujer para Cristo. Y tu mujer, gánate a ese varón para Cristo, porque tenés la oportunidad de brindarle la palabra del Señor. No se la niegues la palabra del Señor, porque algún día que nos presentemos delante de Dios, tú le has enseñado la palabra a tu marido. Y tus hijos van a ser santos, porque la palabra dice que tú los santificas, el que tiene el corazón de Dios. Hay muchas mujeres que han cambiado al hombre y han podido ellos aceptar al Cristo de la gloria. Eso es el yugo desigual. Tenemos esperanza porque hay muchas personas que cayeron en yugo desigual, pero tienen esperanza de volver al Señor, arrepentirse y volver al Señor, y volver a la casa del Señor, creyendo que Dios todavía tiene planes para su vida. Tenemos muchas preguntas acá que las voy a exponer. Tal vez en un próximo programa vamos a estarlas estudiando, que es bien importante. Pastor, dice una persona, la palabra de Dios dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Estaba hablando con una persona y me preguntó eso. Entonces, pastor, ¿cómo puede hacer todas aquellas personas que Dios no los juntó, sino que se juntaron ellos, ya sea por asuntos pasionales o por la carne, no por amor verdadero? ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo creo que Dios es santo, es puro. Él no dice aquí que los condena. Lo que Él dice aquí, el Señor, es que cada uno de las personas que han pasado por este momento, que es cierto que hay muchas personas que no se casaron con la persona que Dios había puesto para ellos, sino que por su carnalidad o por su deseo, de repente cayeron y terminaron juntándose, pero no era de parte de Dios. Entonces yo creo que aquí nosotros los dejamos para que Dios los juzgue, no nosotros, porque al fin y al cabo quien juzga en este asunto del matrimonio y de lo que es el divorcio va a ser Dios. Esto más dice la palabra de Dios, que quien juzga a los fornicarios y a los adúlteros es el mismo Dios. Aunque el matrimonio es honroso en todo, pero la Biblia dice que Dios va a juzgar. No nos toca a nosotros juzgarlo. Así que a usted que ha estado pidiendo esto y esta pregunta, bueno, usted todavía tiene esperanzas. Claro, no estamos de acuerdo que usted tiene que casarse a cada momento, a cada vez que tiene una pasión. No, estoy diciendo que deje de cometer errores. Si usted puede moverse y pedirle a Dios para que con esta persona que vive, pues usted dice que no tienen amor verdadero. Bueno, si usted no ha aceptado a Cristo o ella ha aceptado a Cristo, es una cosa diferente. Pero si ya están casados, lo único que yo recomiendo es que busquen del Señor, que oren los dos para el Señor, que antes de que empiecen en separación, que busquen los dos y le pidan al Señor que les dé amor, porque no va a dejar de molestarle una separación más si tienen hijos. Entonces, lo más correcto es que si tal vez alguno de ellos también ha caído en pecado, todavía existe el perdón, y el perdón puede de nuevo traerlos al amor que tenían ustedes. De repente todas las parejas tenemos problemas, situaciones difíciles, pero las personas que han cometido este error de por pasiones
de la carne y de repente cayeron en pecado, Dios tiene también respuesta para ellos. O sea que Dios tiene respuesta para cada uno. No los vamos a condenar porque no estamos aquí para condenar. Los pastores debemos darle soluciones a los problemas que están pasando. Muchas de estas preguntas están acá y creo que en el próximo programa vamos a estarle dando una respuesta a cada pregunta, porque tenemos como 10 preguntas. Entonces el otro programa que vengamos, en este segmento de Consejo por una Vida Mejor, vamos a hablar de diferentes temas, de lo mismo, de matrimonio, de divorcio, yugo desigual y aún de nuevas nupcias. Entonces, para el próximo programa vamos a traer todas las preguntas que tenemos para solo estar con ustedes, dándole el consejo oportuno para la gloria del Señor. Recuerde, Cristo le ama y Cristo está con usted. Y no se preocupe, el Señor nunca nos abandona. Cometemos errores y hay que aceptar y hay que arrepentirnos de nuestros errores, cualquiera que esté en momentos como estos. Ahora, voy a orar por usted y voy a pedirle al Señor por esta hermana que tuvo problemas y esta persona que nos hicieron estas 2 preguntas. La de que a veces nos casamos con la persona incorrecta, pero hay que pedirle a Dios para que nos ayude. Y la otra que del pastor que ya dimos el consejo también. Vamos a orar para que Dios pueda ayudarnos. Padre, gracias. Te agradecemos que nos has dado la oportunidad de poder expresar la palabra. Sabemos, Señor, que problemas de estos hay miles de problemas, aún dentro del cristianismo. Hoy vamos a estar, Señor, pidiéndole a usted y diciéndole que usted tiene un propósito para cada uno de ellos. Tú no los dejas, Señor. Tú siempre, cuando alguien viene, tú no lo rechazas. Y si estas personas que están pasando problemas, ya sea la hija del pastor que cometió un error, y ya sea estos muchachos que se han metido con personas, porque esta pregunta vino de muchachos que tienen problemas, porque de verdad, tal vez no se casaron con la persona que Dios quería que se casaran, pero que tú no los has descartado de la salvación, ni que sirvan a ti, Señor. Así que habrá una manera para poderlos ayudar. Cristo de la gloria, los pongo en tus manos. Espíritu Santo, ayúdales. Por favor, platica con ellos. Convéncelos que la única manera de poder solucionar sus problemas está en las manos tuyas. Porque tú viniste a morir por nuestros pecados y tú pagaste por nosotros. Nosotros éramos injustos, teníamos una vida pagana, teníamos una vida sin Cristo. Hoy tenemos una vida que por lo menos tenemos a Cristo en nuestros corazones. Por favor, Señor, si estas personas han cometido este error, ayúdenlas a reaccionar. Espíritu Santo, visíteles, tóqueles, lléneles, capacíteles. Y que estas personas busquen un lugar donde puedan estar orientados con un pastor o personas maestras que están dentro de la iglesia, consejeros que puedan, para ayudar a que estas familias puedan seguir adelante. Así que muchas gracias, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Ayuda, Señor, a que este consejo pueda llegar al corazón de ellos para que se vuelvan a Cristo, para que se vuelvan a tu presencia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.